Bueno, le damos la bienvenida a los que están llegando, un placer que estén con nosotros también. Pues les decía entonces que seguimos en esta serie del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y les contaba que hay una película, un filme, que vi hace varios años y volví a ver hace apenas unos meses, que cuenta la historia de un hombre rico que decide adentrarse en el mundo de las carreras de caballo. Eso no es muy común. ¿Quiénes aquí son fanáticos de las carreras de caballo o entienden algo de eso? Yo no entiendo nada, pero la película me llamó mucho la atención. Resulta que un hombre rico decide adentrarse en esta historia de las carreras de caballo. Como era su primera vez en estos asuntos, se compra un caballo que a la vista de todos era imposible que ganara algo. Un caballo pequeño, muy fiero, muy difícil de domar. Y entonces necesitaron contratar a un jinete que fuera capaz de montarse en él. El joven jinete logró finalmente dominar el caballo y comienzan a ganar las carreras bajo el asombro de mucha gente. Pero antes de la carrera más importante del año, el muchacho, el jockey, el jinete, se accidenta y tiene que ser montado el caballo por otro. La carrera final, la carrera más importante, resulta que el jinete que había logrado dominar el caballo, se cae, se rompe una pierna y tiene el caballo que ser montado por otro. La noche anterior a la carrera, ambos jinetes, el jinete original, el que se había accidentado, y el que iba a montar el caballo, se habían reunido para poder conversar acerca de la carrera. El jinete original del caballo le dijo: mira, si quieres ganar la carrera, la única manera de poder hacerlo es que tú no dejes que el caballo salga de una buena vez a toda velocidad. Él va a querer hacerlo, pero tú vas a querer aguantarlo. Tú vas a querer aguantar el caballo y dejarlo atrás. Y entonces el jinete contrariado dijo, pensaba y decía: eso es una locura pensar esto, porque si sale de una buena vez, pues puede llegar primero. El muchacho le dijo: cuando esté la carrera a punto de terminar, trata de girarle la cabeza al caballo para que mire a los ojos a los que están al lado. Y después que tú sientas que lo miró a los ojos, suéltalo. Efectivamente, esa era la técnica. Y después que pasó eso, pues el caballo salió y le pasó por el lado a todos como un cohete y ganó finalmente la carrera. El nuevo jinete, por supuesto, dudó. Cuando estaba ya el día de la carrera, dudó en estas cosas, pero hizo lo que le había guiado el jinete anterior. Y el resultado, como ya todos escuchamos, fue la victoria de la carrera ante el asombro de muchísima gente. Cuando se tiene la guía correcta, aunque no entendamos el camino, el propósito se va a cumplir. Cuando tengamos la guía correcta, aunque no entendamos el camino, aunque no comprendamos esos pasos que tenemos que dar, el propósito se va a cumplir. El pasaje que hoy vamos a tener delante no habla ni de caballos ni de carreras, por supuesto, pero sí de la importancia de entender la guía del Espíritu Santo en la obra del Evangelio, aunque pueda tornarse en ocasiones incomprensibles para nosotros. Hay una idea fundamental en este pasaje, y es que el Espíritu Santo guía la obra del Evangelio usando ahora a su siervo Pablo. Y es la idea principal que vamos a tener en este texto. El Espíritu Santo guía la obra del Evangelio usando ahora a su siervo Pablo. Vamos a leer, les invito a leer Hechos, capítulo 15, del 15:36 al 16:40. Hechos del 15:36 al 16:40. Y dice la palabra del Señor. Hechos del 15:36 al 16:40. Y es un pasaje un poco largo, pero vale la pena que lo leamos completo. Del 15:36 al 16:40. Dice la palabra de nuestro Señor. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos,
navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Sicilia, confirmando las iglesias. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu se lo prohibió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos con las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió de aquella misma hora. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, aprendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Padre, gracias por tu palabra, Señor.
Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Señor, que la podamos exponer ahora y que tu palabra, Señor, haga el efecto para la cual tú la enviaste, Señor. Que no solamente seamos oidores de ella, sino hacedores de la misma. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. El Espíritu Santo guía la obra del Evangelio usando ahora a su siervo Pablo, y es la verdad. Es esta verdad entonces que vemos en este pasaje. Ahora, ¿cómo podemos entender esta verdad en el pasaje? ¿De qué manera, a través de qué podemos entender esta verdad en el pasaje? En primer lugar, de los versículos 36 al 41, podremos ver esta verdad a través del desacuerdo entre Pablo y Bernabé. A través del desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Les confieso que ha sido una bendición y un reto también para nosotros predicar este maravilloso libro de los Hechos de los Apóstoles. Sobre todo porque hemos descubierto mucha riqueza teológica en él. A pesar de que para muchos el libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro que cuenta la historia del comienzo de la iglesia, y muchos dirían que como es un libro histórico, tiene poca teología, hay mucha riqueza teológica en este libro. Claramente el libro nos cuenta, por supuesto, los comienzos de la iglesia, pero Lucas tenía otras cosas en mente cuando le escribió precisamente a Teófilo también. En el capítulo 15 que vimos la semana pasada y que continuamos viendo hoy, y todo el 16 de este libro son una especie de pivote definitivo, de giro definitivo para el libro de los Hechos. Es como si Lucas aquí va a hacer ahora una transición entre la iglesia con influencia mayormente judía a una iglesia gentil a partir de ahora. Y no creo que sea para nada demeritando a los judíos, por supuesto, a los judíos creyentes me refiero, sino que ahora Lucas está dándole valor y graficando, es decir, viendo de una manera gráfica que el Evangelio desde siempre, fue concebido para gente de toda tribu, de todo pueblo y de toda lengua y nación. Miremos el detalle. Un altercado entre Pablo y Bernabé. ¿Quién era Bernabé? ¿Recuerden quién era Bernabé? Bernabé era un levita, conocido como el hijo de consolación o el hijo de exhortación. ¿Sabe? Uno de los primeros que entregó todos sus bienes y los puso a los pies de los apóstoles. Fue el enviado por la iglesia de Jerusalén, por los apóstoles, para ver qué era lo que estaba sucediendo en Antioquía. Cuando comenzó aquel movimiento evangelístico en Antioquía, rápidamente los apóstoles enviaron a alguien para que viera qué es lo que estaba pasando, y a quien enviaron fue precisamente a Bernabé. Bernabé era un ejemplo para todos. Bernabé era un creyente modelo, pero fue Pablo a quien el Señor Jesús escogió para que fuera su instrumento para llevar el Evangelio a los gentiles. Según Hechos 9:15, ¿recuerdan? ¿Recuerdan la conversación del Señor con Ananías? Cuando Ananías le dijo: Señor, ¿cómo tú dices que voy a ver a este hombre de Pablo si este es el que nos está persiguiendo? Él dijo: este será instrumento escogido por mí, y además tendrá que padecer mucho precisamente por mi nombre. ¿Qué sucedió acá? Una discordia tremenda. Pablo y Bernabé decidieron: vamos de nuevo, y habían regresado de su primer viaje misionero, vamos de nuevo a virar por donde mismo fuimos, vamos a fortalecer a las iglesias y vamos a seguir predicando el Evangelio. Oh, claro, excelente idea. Vamos a llevarnos a Juan Marcos con nosotros de nuevo. Y ahí entonces Pablo le dice: no, porque él nos abandonó en el primer viaje. Ahí Bernabé no estuvo de acuerdo, hubo tal desacuerdo entre ellos que entonces Pablo tomó a Silas, Bernabé a Juan Marcos, y se dividieron. Un detalle importantísimo: esta fue la única vez, o la última vez, perdón, que leemos el nombre de Bernabé en el libro de los Hechos de los Apóstoles. A Bernabé no lo vamos a volver a ver. Todo lo contrario de lo que ocurre con Pablo, que a partir de aquí se convierte en el personaje humano principal de todo el libro de los Hechos. ¿Se apartó Bernabé del Señor? Obvio que no. De hecho, todo este revuelo resultó en que a partir de ahora había dos equipos misioneros: el de Pablo y el de Bernabé por otro lado, por supuesto. Pero el enfoque de Lucas no es restarle valor a Bernabé. La idea de Lucas no es decir que en el altercado hubo uno que ganó y uno que perdió. Lucas quiere que nos enfoquemos en el camino que la predicación del Evangelio estaba tomando ahora.
Lucas quiere que nos enfoquemos que Dios está en control y Él usará sus medios y sus instrumentos para llevar adelante su reino conforme a su propósito, conforme a su tiempo y conforme a su espacio también. ¿Saben? Es muy probable que Lucas haya estado motivado y alentado, Lucas haya estado motivando y alentando al excelentísimo Teófilo, su amigo, con la idea que la iglesia es mucho más que la nación judía. Yo creo que esto es un golpe que Lucas está dando aquí sobre la mesa. Lucas le está diciendo a Teófilo, Teófilo, el Evangelio, la iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios es mucho más que la nación judía. Es el pueblo que Dios ha querido escoger por su gracia y que ha querido ir a buscar por su gracia con los medios que también por su gracia quiera usar. ¿Qué podemos entender de este pequeño fragmento? ¿Qué podemos entender de este pasaje, de esta porción del pasaje? ¿Sabe? Dios puede usar circunstancias impensables para nosotros, para llevar adelante su evangelio. ¿Quiere decir esto entonces que todos los altercados que tengamos como iglesia son para llevar adelante el evangelio? ¿Quiere decir esto? Por supuesto que no. Recordemos que muchos de los eventos ocurridos en el libro de los Hechos son únicos y son irrepetibles, usados por Dios con un propósito específico. Las divisiones en las iglesias no son orquestadas por Dios para llevar adelante su obra. No podemos justificar las divisiones que hay en las iglesias con este pasaje. Y eso quiero que quede claro. ¿Sabe? Casi siempre. Perdón. Cada vez que usted oye por una iglesia se llama la Nueva Jerusalén, la nueva vida, la nueva Constantinopla. Eso casi siempre es un producto de una división. La iglesia de Jerusalén se dividió, entonces ahora está en la Nueva Jerusalén. Casi siempre, no significa eso que es una realidad. Pero ojo, las divisiones de las iglesias no son orquestadas por Dios. Cuando la división es por pecado, por problemas, por conflictos serios, no son orquestadas por Dios. Así que no podemos usar este pasaje para justificar esto. La idea de Lucas, como ya hemos visto, era mostrarnos que Dios quería que viéramos a través de Pablo. Fíjense qué interesante, a través de Pablo, no Saulo, sino Pablo. Recuerden que el nombre, ya el propio Lucas en su escrito anteriormente ya había cambiado el nombre de Pablo. Si era Saulo de Tarso, un nombre judío, y hace poquito tiempo ya le había cambiado su nombre, y a partir de ahora ya es Pablo, un nombre griego, un nombre que iba a ser muy bien recibido por todos los gentiles que recibirían el mensaje de Pablo. Era en manos de Pablo que Dios había puesto el crecimiento del evangelio en todas aquellas regiones fuera de Israel. ¿Por qué Pablo y no Bernabé? ¿Por qué Dios escogió a Pablo y no a Bernabé? Bueno, ¿sabe? Eso habría que preguntárselo al Señor. Si usted quiere saber por qué, cuando lleguemos a la presencia del Señor le pregunta realmente. ¿Ok? Pero esto nos enseña que Dios nos puede escoger a nosotros para que le sirvamos en los ministerios más impensables. Dios te puede escoger a ti hoy para hacer algo que tú ni idea tenías que ibas a hacer. Dios lo puede hacer porque es el Espíritu Santo el que guía precisamente su obra. Es el Espíritu Santo el que dirige la obra del Evangelio, la predicación de su palabra. No nosotros, no está en nuestras manos, ni siquiera está en nuestro anhelo y nuestro deseo. Dios puede convocarnos a mayores responsabilidades. Dios te puede convocar a una responsabilidad mucho mayor que la que tienes ahora. Ahora quizás estás ahí sentado en una silla pensando, bueno, es posible que yo a partir del año que viene, pues yo voy a trabajar con los niños aquí en la iglesia, voy a hacer alguna cosita. Dios puede convocarte. No te imaginas a qué. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vamos a responder? El pasaje también nos enseña que debemos ser responsables con el liderazgo que hemos recibido del Señor. También nos enseña esto el pasaje, a ser responsables. Si el Señor nos ha puesto en una posición de liderazgo, tenemos que ser responsables con esto. Pablo fue muy responsable. ¿Saben por qué? Porque Pablo, en un momento determinado, le dijo a Bernabé, no nos podemos llevar a Juan Marcos. Porque Juan Marcos fue muy maduro. Y cuando la cosa se puso dura, cuando la cosa se puso fea, en el medio del camino, ¿saben qué hizo? Regresó. Y Juan Marcos no había regresado porque tenía un problema familiar. Juan Marcos no presentó un certificado médico, ni nada de eso.
Juan Marcos no dijo, oye, me llamaron que mi mamá está enferma en el hospital. Juan Marcos sencillamente se fue. Yo dudo mucho que haya sido por un problema personal serio, porque si no, Pablo no se hubiera puesto como se puso con Bernabé. Pablo fue responsable en decir, ok, para esta obra hay que ser maduro. Hay que ser maduro. Hay que ser consciente de que esto en un momento determinado se puede poner feo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando la iglesia esté en su efervescencia? ¿Qué vamos a hacer cuando esto se ponga bueno? ¿Qué vamos a hacer cuando empiecen a llegar gente y no tengamos sillas para ofrecerle? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a coger miedo y nos vamos a ir? El Señor nos está llamando a ser responsables con lo que Él nos ha puesto a hacer. Pero si Pablo fue responsable también para amonestar fuertemente a Marcos, también fue responsable después para mandarlo a buscar, ¿sabe? Pablo fue responsable cuando Juan Marcos fue un inútil. Es la palabra que la Biblia usa. Pero Pablo fue responsable también para mandar a buscar a Juan Marcos cuando ya le fue útil. Dice Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 9 al 11. Procura venir pronto a verme, porque Demas, hablando de Timoteo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, este mismo Marcos. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. De manera que realmente en el libro de los Hechos vemos solamente la responsabilidad de Pablo en amonestar. Pero también tenemos que ver que este mismo Pablo, algunos años después, fue responsable como líder para decirle a Marcos: un día me fuiste inútil, pero ahora me eres útil. ¿Saben qué? Puede ser que haya algunos entre nosotros, entre los cuales me incluyo, que no estemos ahora mismo siendo muy útiles al Señor. Pero eso no significa que mañana no podamos ser los más útiles en la obra que el Señor nos ha puesto a hacer. Así que, ¿qué tenemos que hacer con estos hermanos que tal vez estamos viendo floreando por ahí? Vamos a molestarles, pero vamos a exhortarles, vamos a orar por ellos, vamos a cuidarles, vamos a pastorearles, vamos a protegerles, porque mañana pueden ser los más útiles que podamos tener dentro de nuestra congregación. Responsables para reprender, responsables para reconocer el cambio. Pablo nos enseña que una de las mayores virtudes que tiene un líder es ser fuerte, pero nunca guardar rencor. Amados, es el Espíritu Santo guiando la obra del Evangelio, ahora a través de su siervo Pablo. Esta es la verdad de este pasaje, pero la vemos también a través de la incorporación de Timoteo. A través de la incorporación de Timoteo. ¿Qué sucede? Pablo sale con Silas y entonces llega a otra región, y en esta región le dicen: oye, mira, hay un muchacho aquí que es muy bueno, muy fiel, se llama Timoteo. Su madre es judía, su padre es griego, pero es excelente. Es el mejor muchachón que tenemos aquí en esta iglesia. Y Pablo decide entonces llevarse a Timoteo con él. Este fragmento del pasaje es también muy interesante por varias razones. Primero, porque confirma la elección de Pablo por parte del Espíritu Santo para la obra del Evangelio de los gentiles. Y esta confirmación está dada precisamente por la incorporación de Timoteo al equipo misionero. ¿Sabe? El resto del libro de los Hechos, las cartas generales, las dos cartas que Pablo le escribe a Timoteo, confirman que este fue uno de los colaboradores más importantes, fieles y confiables que tuvo el apóstol en todo su ministerio. Humanamente nosotros pudiéramos haber dicho: ¿y ahora qué va a hacer de Pablo? ¿Y ahora qué va a hacer de Pablo? ¿Qué va a hacer de Pablo sin Bernabé? Silas estaba con él, pero Bernabé había sido el compañero de los años de Pablo, ¿recuerdan? Bernabé fue el que fue a buscar a Pablo, lo trajo a Antioquía, predicaron el Evangelio muchísimo tiempo allá en Antioquía, fortalecieron la iglesia en Antioquía, fueron a su primer viaje misionero, plantaron muchísimas iglesias, y de pronto ahora Pablo se queda sin Bernabé. Amados hermanos, Dios es quien va a llevar su obra adelante de manera perfecta, con las personas imperfectas que Él escoja para esta tarea. ¿Saben? Pero si de algo podemos estar seguros, es que su propósito
su voluntad se van a cumplir. Aunque a nosotros en ocasiones no nos parezca tan claro. Hermano, la obra, y esto lo he estado recalcando una y otra vez, la obra es del Señor, la obra no es nuestra. Esto que nosotros estamos emprendiendo, esta locura, como decía Pablo, porque la predicación del Evangelio es una locura. Esto que estamos haciendo es obra de Dios, no es obra nuestra. No es nuestro. Los caminos que vamos a estar recorriendo no son nuestros, son los caminos del Señor. El liderazgo que nosotros estamos teniendo y que tendremos no va a ser nuestro. Es un liderazgo que el Espíritu Santo va a estar poniendo. Dios va levantando hombres para que vayan llevando adelante el Evangelio en las funciones de liderazgo. La segunda carta de Timoteo es un ejemplo de estas cosas. ¿Saben? La segunda carta de Timoteo fue el testamento que Pablo le escribió, el testamento espiritual que Pablo le escribió a Timoteo. En esta carta Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, ya yo estoy listo para ser sacrificado. Ya yo estoy a punto de partir. Ahora te toca a ti llevar adelante esta gran obra. Ahora te toca a ti buscar hombres fieles. Para que sean fieles también, buscando a otros que sean fieles para garantizar la continuidad del liderazgo de esta obra. Es el Espíritu Santo, amado. Es el Espíritu Santo supervisando su obra. Es el Espíritu Santo confirmando el avance del Evangelio a través de los hombres que Él ha escogido para llevar su palabra hasta lo último de la tierra. Lo segundo interesante que tiene este fragmento es que Pablo circuncidó a Timoteo. Y es un detalle que si pudiéramos pasar por alto. Pero es un detalle que va a conectar muchísimo esto que estamos viendo hoy con lo que vimos la semana pasada. Pablo circuncidó a Timoteo. ¿Por qué lo hizo? La Biblia lo dice claro. Fue por causa de los judíos. ¿Recuerdan la semana pasada lo que vimos? La salvación es ¿por qué? Por pura gracia. Por pura gracia. ¿Qué decían los prosélitos, es decir, los creyentes judíos? Que los gentiles tenían que circuncidarse y tenían que guardar la ley de Moisés. Y por eso fue que se armó todo el concilio. Y al final Pedro y Jacobo estuvieron de acuerdo en no vamos a inquietar a esta gente. Por favor, solamente que guarden estas cosas para poder convivir como iglesia. Y ahora Pablo muy sabiamente dice, ok, yo voy a llevar conmigo un muchacho que es hijo de una judía, pero es hijo también de un padre griego y no se ha circuncidado. Y nosotros, aunque vamos a predicarle básicamente a los gentiles, vamos a estar entrando en cada sinagoga y vamos a estarle predicando el Evangelio también a todos los prosélitos judíos, a todos los que tienen un pensamiento teológico diferente a nosotros. ¿Qué voy a hacer entonces? Timoteo, vamos a circuncidarte. ¿Por qué? Yo no quiero que haya obstáculo ninguno para que el Evangelio sea escuchado. Escuchen bien, para que sea escuchado el Evangelio. Y esa debería ser una de las prioridades nuestras. Porque vivimos en Miami. ¿Saben qué significa eso? No vivimos en Cuba, no vivimos en Venezuela, no vivimos en Colombia, no vivimos en Perú, no vivimos en Chile, no vivimos en Costa Rica, Nicaragua. Vivimos en Miami, que esto está lleno de diferentes culturas. Y ojo, tenemos que tener muchísimo cuidado para que el Evangelio que nosotros como iglesia estemos predicando no tenga obstáculos culturales ni de ningún tipo. Que todos los que nos escuchen puedan escuchar el Evangelio. Lo que Dios quiera hacer con ese Evangelio en cada corazón, eso es un problema de Dios. Pero necesitamos romper toda barrera. Tenemos que pensar en esto, iglesia. Toda la barrera que puede existir para predicar el Evangelio, barrera cultural, la tenemos que romper. Gracias a Dios por la vida de Pablo y su sabiduría al usar estas cosas. Ahora, nuestro pasaje llega a la parte más jugosa. Ahora vemos al Espíritu Santo guiando la obra del Evangelio a través del cambio de planes que hace en medio del camino. El Espíritu Santo hace un cambio de hora. Un cambio de hora. Volvió loco hasta Pablo, a todo el mundo. ¿Ok? Miren, no hay en todo el libro de los Hechos una forma más clara en la que el Espíritu Santo dirigió su obra. A todo el equipo de Pablo, el Espíritu Santo le prohibió hablar la palabra en Asia. Y se le presentó en una visión de noche diciendo que deberían ir ¿a dónde? A Macedonia. Esto está durísimo, ¿saben? Esto está fuerte. Aquí hay un par de cosas que analizar también. Primero,
que tenemos que estar claros que nuestros planes con respecto a la extensión del reino pueden ser cambiados. Nuestros planes pueden ser cambiados completamente. El Espíritu Santo de Dios puede mover nuestros planes usando muchas maneras. Queda de nosotros abrir el corazón espiritual para entender el Espíritu. No podemos ser tercos, no podemos ser obstinados. Es lógico y es muy organizado hacer planes, ¿sabe? Llenar calendarios. Tenemos que planificar como iglesia las cosas que empezamos a hacer. Pero necesitamos afinar nuestros oídos para entender si en un momento determinado Dios quiere cambiar estos planes. Porque lo puede hacer. Dios puede cambiar los planes que tenemos. Y no me estoy refiriendo a nuestros planes de trabajo ahora. Este fragmento de hecho no estaba pensando en planes de trabajo o planes de mudarnos. Está pensando en los planes a la hora de exponer el Evangelio, de predicar su palabra, de seguir adelantando el reino de Dios. Recordemos, hermano, y se recalca de nuevo, la obra es suya y no es nuestra. Y eso lo define de una forma paradójica el otro detalle de esta porción del pasaje. ¿Cómo es eso que el Espíritu Santo le prohibió a Pablo y a todo su equipo predicar la palabra en Asia? ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Acaso no podía perfectamente el Espíritu Santo decir, ok, terminen de predicar la palabra de Dios en Asia y cuando terminen ahí entonces vamos a Macedonia? ¿Podía o no podía hacerlo? ¿Seguro? ¿Con plena seguridad? Entonces, mire, yo creo que nosotros pudiéramos estar hablando toda la tarde, toda la noche, el día de mañana, pudiéramos estar tratando de analizar el porqué. Ahora bien, no por gusto, Lucas fue tan claro acá. La idea no es que Dios prohíbe predicar el Evangelio en algunos lugares, porque si fuera así, entonces el libro de los Hechos entraría en una contradicción. El mismo libro de los Hechos es el que nos está diciendo que el Evangelio es para todos en todo lugar. Simplemente esto nos confirma la soberanía de Dios en la salvación e incluso en el proceso mediante el cual todos nosotros fuimos salvados. Dios es Dios y hace lo que entienda hacer con su creación y con nosotros como criaturas. Nos creemos con la suficiente santidad, sabiduría, poder y grandeza como para cuestionar a Dios por qué esa distinción entre personas. ¿Saben? Si yo no dudo usted, no te alarmes. Si escuchas por ahí a alguien decir que Dios fue racista por haber tenido esa distinción entre las personas, no se alarmen si alguien dice esto. Dios fue racista porque no quiso que se predicara en Asia y mandó a la gente para Europa. Los asiáticos son oscuritos y los europeos son blancos. Una locura de esa pudiéramos escuchar en algún momento. Amados hermanos, nada de esto. Dios es Dios. Dios es el creador, es el sustentador, es el gobernador, es el dueño, es el juez, es el rey de todas las cosas, incluyéndonos a nosotros. ¿Sabe? Pablo finalmente predicó en Asia. Pablo finalmente predicó en Asia, pero algún tiempo después, en su tercer viaje misionero. En este no. El Espíritu Santo se lo prohibió para que fuera directo a Macedonia. Eso es todo. Él es soberano. Él es quien guía la obra del Evangelio conforme a su plan y propósito salvador. Plan que queda más que claro ahora a partir del versículo 11. ¿Qué pasa a partir del versículo 11? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando Pablo llega a Filipos? Dice que un día de reposo va al lugar de la oración y donde había muchas mujeres comienzan a predicar la palabra. Y Dios le toca el corazón a una mujer llamada Lidia para que el corazoncito de Lidia pudiera estar abierto y escuchar la palabra de Dios. Lidia conoce al Señor. Toda su familia también es bautizada y se convierte entonces, a partir de ese momento, en el lugar donde Pablo y su equipo misionero pudieron estar, pudieron pernoctar y pudieron pasar las noches. Dios abriéndole el corazón a Lidia. Interesante, ¿saben cuál es la palabra que se usa aquí? No es abrir como abrir una puerta. Aquí cuando la Biblia dice Dios le abrió el corazón a Lidia, es la misma idea que cuando un hijo primogénito abre la matriz de la madre.
Cuando una mujer pare por primera vez, ya la matriz se abrió. Ya. El segundo es el segundo. Y el tercero es el tercero. Y el cuarto, y por ahí todo lo que tú quieras. Pero uno solo tuvo la oportunidad de abrir esa matriz. Otra persona, otro ser, no tú, te abrió la matriz. ¿Saben qué? Dios es el único que puede abrir de esta manera el corazón de un ser humano para que esté atento para escuchar la palabra de Dios. Nadie por sí mismo puede abrir su corazón para poder escuchar la palabra de Dios. Es Dios quien lo hace. Dios le abrió el corazón a esta mujer. Bueno, pero ¿y todo esto qué me puede enseñar hoy? Esta historia nos debería llenar de confianza en el trabajo que hacemos por el Señor. Esta historia debería motivarnos aún más a compartir el Evangelio. Esta historia nos asegura que nuestro trabajo en el Señor, ¿saben qué? No es en vano. Porque el propio Espíritu Santo nos llevará a lugares donde tiene corazones preparados para recibir su palabra. ¡Qué bendición, hermano! Usted sabe, cuando usted sale a predicar el Evangelio, puede estar completamente confiado y convencido en que Dios tiene corazones abiertos para escuchar la palabra. Que no es por tu predicación, no es por tu humana sabiduría, no es por tu persuasión, no es por lo bueno que somos, no es por la cantidad de cursos que hemos pasado acerca de la evangelización y la predicación del Evangelio. Si Dios no abre el corazón, las palabras, no es que se las lleve el viento, porque esas palabras también condenan a la persona, pero la persona no va a entender el Evangelio. Recordemos la parábola del sembrador. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Aquel sembrador que salió a sembrar, tiró semilla. ¿Dónde fue donde único germinó la semilla? En la tierra que estaba preparada para recibir la semilla. La tierra que preparada ¿por qué? Preparada por el labrador. Qué bendición saber estas cosas. También tenemos la historia del carcelero. La historia del carcelero. Estamos entendiendo ahora por qué el Espíritu Santo le dijo a Pablo: no prediques en Asia, ven para acá, para Macedonia. Cómo Dios le tenía preparado gente. Está Lidia, toda su casa, y ahora el carcelero. Un carcelero. Aquí fue diferente, ¿sabes? Aquí fue diferente. Para Dios poder meter a Pablo en el carcelero, para que el Espíritu Santo pudiera meter a Pablo en la cárcel, ¿qué tuvo que hacer? Miren todo el recorrido que tuvo que hacer. Tuvo que buscarse una muchacha divina que le cayera atrás a Pablo y a Silas y a Timoteo, y le empecé a decir: estos son gente, esos son siervos del Dios Altísimo, y estos son siervos del Dios Altísimo. ¿Qué clase de pejiguera? ¿Qué clase de pesadez? Ustedes se imaginan, por días y días esa mujer atrás de ti. Pablo se puso bravo, reprendió todo el demonio de adivinación que tenía que mover el espíritu, como dice la Biblia, y entonces dejó de ser una divina. Los dueños de aquella muchacha, aquella infeliz, que imagino que ya no tenía ni suela de zapato de tanto caminar atrás de Pablo y esta gente, se pusieron muy molestos porque habían perdido su ganancia y rápidamente llevaron a Pablo y a su equipo, y así básicamente, delante de las autoridades. Y las autoridades entonces los metieron a la cárcel. Pensaron que cuando el Espíritu Santo es quien te lleva a un lugar a predicar la palabra, todo es color de rosa. Hemos visto en el libro de los Hechos que no es así. Pero allí también, en la cárcel más oscura, detrás de una reja, con cepos en los pies, Dios hace la obra a través de sus siervos. El Dios soberano, además de abrirle el corazón a Lidia, también metió a Pablo y a Silas en un calabozo para poder salvar a un carcelero. El carcelero también necesitaba escuchar la palabra de Dios. Dios generó todo un ambiente en aquel lugar. Un terremoto, se acabó el mundo, se soltaron las cadenas. Aquel hombre pensó que todos los presos se habían suelto, eso le iba a costar y ya se iba a matar. Y solo cuando escuchó la voz de Pablo fue que entonces tuvo calma. Y esa calma lo llevó directo a los pies de Pablo y lo llevó a hacer una de las preguntas más conocidas en toda la Biblia. Amén. ¿Qué debo hacer para ser salvo?
¿Qué debo hacer para ser salvo? Esta es la pregunta que muchos allá afuera se están haciendo. Esta es la pregunta que muchos de nuestros familiares se hacen. Esta es la pregunta que muchos de nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo se están haciendo. La respuesta no es para nada compleja. ¿Cuál fue la respuesta? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Hemos nosotros entregado esta respuesta a los que nos rodean y no conocen al Señor? Hemos nosotros entregado esta respuesta. La pregunta se la están haciendo muchos. Muchos a los que Dios les ha tocado el corazón. Muchos a los que Dios les tienen abierto el corazón. Muchos a los que Dios ha asustado con algo. Y han estado a punto de perder la vida, incluso de quitarse la vida. Hoy se están haciendo esa pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Hemos nosotros entregado la respuesta? La iglesia está en este mundo para eso. La iglesia está en este mundo, por supuesto, para mutua edificación. La iglesia está en este mundo para ser una familia. La iglesia está en este mundo para amarnos unos a otros, para apoyarnos unos a otros. Pero eso es con el objetivo de darle esta respuesta a este mundo que pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta es clara: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Yo no sé si algunos de los que están aquí hoy se están haciendo esa pregunta, pero la respuesta es más que clara: cree en el Señor Jesucristo. La Biblia nos dice claramente que si quieres ser salvo, tienes que arrepentirte de tus pecados y creer en el Señor Jesucristo. Creer que el Señor Jesucristo fue a la cruz cargando tu pecado para morir una muerte horrenda que tú no podías morir. Vino a vivir la vida que tú no podías vivir, una vida de santidad, para poderse parar delante del Padre y para poder soportar la ira del Padre por ti. Cristo murió por ti, Cristo murió por mí. La única manera que tienes para obtener la salvación es creyendo en el Señor Jesucristo, creyendo en su obra maravillosa en la cruz del Calvario. El final de esta historia, ya estamos terminando. El final de esta historia ya lo hemos escuchado en otras ocasiones en este libro. Estos siervos de Dios son liberados de la cárcel y continuaron predicando el Evangelio. Nos hemos dado cuenta de este patrón. Es un patrón que hemos estado viendo en todo el libro de los Hechos. El Evangelio es predicado, uno se convierte, otros se oponen. Esa oposición trae repudio que puede ser desde cárcel hasta la muerte, pero la palabra de Dios finalmente sigue siendo predicada. Y la razón es una sola: el Espíritu Santo de Dios es el que desde siempre ha llevado adelante su obra, usando a débiles pecadores siervos como Pablo, Silas, Timoteo o como nosotros hoy. Concluimos. No creo que haya algún jinete de carreras entre nosotros. No sé, si hay alguno me levanta la mano y así lo vamos a ver correr. Pero podemos estar completamente convencidos que para esta carrera que tenemos nosotros por delante, que es la obra de la expansión del reino de Dios a través de la predicación del Evangelio, tenemos la mayor guía. Tenemos la guía y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Reconozcamos que Dios puede hacer lo que entienda para que hagamos su obra. Reconozcamos que no somos imprescindibles para la obra de Dios. Él se levantará gente que haga el trabajo mejor que nosotros. Gloria a Dios por eso. Reconozcamos que Dios puede llevarnos a predicar su palabra donde quiera y cambiar todos nuestros planes. Y reconozcamos que esta maravillosa obra es total y completamente del Espíritu Santo de Dios. Nosotros solo somos instrumentos bajo su guía y su autoridad. Que el Señor nos bendiga. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la obra que haces en medio nuestro. Gracias porque tú eres el que nos guía, Señor, para nosotros poder entender cómo llevar adelante tu obra. Gracias porque sabemos, Señor, y podemos reconocer que tú nos quieres usar. Que tú quieres usarnos, Señor, para llevar tu palabra a donde quiera que podamos llegar y aún más allá.
Gracias, Señor. Gracias te damos por habernos unido como iglesia, Señor, para soñar también. Soñar ser una iglesia que por sobre todas las cosas quiera que tu reino crezca y que tu fama, Señor, sea reconocida por toda esta comunidad, por todo este estado, por todo este país y por todo este mundo también. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a exponer tu palabra. Pero más que nada, ayúdanos a entenderte, a entender lo que tú quieres de nosotros, a dónde nos quieres llevar y de qué manera nos quieres usar. Bendícenos, Señor. Gracias. Gracias porque la obra es tuya y tú lo harás. En el nombre de Jesús. Amén.